Bien, entonces estamos en la sexta sesión de la Cátedra Falsborda, quinta sesión de la Cátedra Falsborda, y hoy vamos a hablar sobre sociología pública y derechos humanos. Vamos a estar con César Rodríguez Garavito, que nos acompaña hoy. César es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Filosofía de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Derecho y Sociedad de NYU, de la Universidad de Nueva York, y es doctor en Sociología en la Universidad de Wisconsin. Es fundador y miembro de Justicia, una ONG dedicada a la investigación y al litigio, a la organización a la promoción de los derechos humanos. Es profesor de Derecho en la Universidad de los Andes, dirige el Observatorio de Discriminación Racial y el Programa de Justicia Global. Es difícil identificar a César con un solo tema porque ha trabajado sobre muchos temas a lo largo de su carrera, pero si tuviera que jugármela y decir en qué ha trabajado, en qué línea ha trabajado, podríamos decir que ha trabajado sobre temas relacionados con globalización desde abajo, y dentro de ese gran tema de globalización desde abajo, con el uso de herramientas globales legales para la movilización de grupos tradicionalmente excluidos. Así, su tesis de doctorado fue sobre activismo global, en particular sobre las luchas por derechos laborales en las maquilas de América Central y el Caribe. Algunas de sus publicaciones, que son muchas, solo voy a mencionar algunas, son las lecturas que teníamos para hoy, el artículo sobre ethnicity.gov y el artículo sobre sociología anfibia, que fue publicado originalmente en inglés, va a ser publicado en la revista Current Sociology. El último libro que tuve el placer de estar en la emotiva presentación la semana pasada o la anterior, Adiós Río, la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá, en coautoría con Natalia Orduz. Otro libro es Justicia Desplazada, cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento, es en coautoría con Diana Rodríguez. Otro libro, Raza y Derechos Humanos, el informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana, con Tatiana Alfonso y con Isabel Cabellier. Y también fue editor de un libro con Boaventura de Sousa Santos, y autor de capítulos que se llama Law and Globalization from Below Toward a Cosmopolitan Legality, de la editorial de la Universidad de Cambridge. César ha realizado sociología pública y ha teorizado sobre ella, llamándola, como leímos, sociología anfibia, es decir, una sociología capaz de moverse en varios mundos, de hablar con distintas audiencias. César lo hace habitualmente usando el derecho a favor de comunidades excluidas, escribiendo columnas en El Espectador, escribiendo a la vez artículos y libros académicos, escribiendo libros más accesibles, como este que les contaba del caso de la represa de Urrá, que es más croniqueado, si puedo inventar esa palabra, no es en un lenguaje tan académico, sino que intenta como ser leíble para una audiencia un poquito más amplia. Ha realizado videos, documentales, vimos uno que Sebastián nos mostró la clase pasada sobre consulta previa, cartillas y otros tipos de documentos dirigidos a distintas audiencias. Hoy hablaremos con César de sociología pública y derechos humanos, y en particular nos focalizaremos en las posibilidades de ejercer sociología pública en lo que él llama un campo social minado, constituido por la complejidad del derecho a consulta previa para comunidades indígenas en áreas de explotación de recursos naturales. Entonces, sin más, los dejo con César. Él nos va a hablar por una media hora y luego tendremos una discusión. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a María José, a la universidad, a la Cátedra Falsborda por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, no solamente por el significado de la cátedra y por quien está, digamos, homenajeado por ella, sino porque me ha contado María José de las clases interesantes que han tenido, de la idea de todo el trabajo que están haciendo, que, como acaba de decir María José, va al centro de lo que a mí me gustaría ayudar a impulsar, tanto dentro de las ciencias sociales como dentro de la abogacía de derechos humanos. Entonces aquí hoy voy a hablar como con dos sombreros puestos, y eso lo hago todo el tiempo. Por un lado mi sombrero profesional de sociólogo, pero por otro lado mi sombrero también profesional de abogado y activista de derechos humanos. Y parte de lo que me gustaría proponerles hoy es
una narración y una explicación de lo que significa hacer este trabajo. En el texto que ustedes leyeron, el de la sociología anfibia, este trabajo está puesto en términos de este concepto de sociología pública, porque fue realmente escrito como por invitación de Michael Burawoy dentro de una serie de ensayos comisionados alrededor del mundo de personas que Michael consideraba que practican eso que a él le gusta impulsar dentro de la sociología, que es la sociología pública. Ustedes leyeron el texto, Majo, ¿han leído el texto de Michael Burawoy sobre sociología pública? Sí. Bueno, ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Y en la sesión que di para el curso de Berkeley, del cual ustedes han visto algunas sesiones, entonces hablaba en esos términos y aquí escribí en esos términos. Pero ya despojado, digamos, de esa necesidad de atender a la invitación específica para ese número y para ese curso de revista y para este curso, y para dirigirme exclusivamente a sociólogos, entonces hoy quiero hablar en términos más que encuentro más naturales, más cómodos, hablando de lo mismo pero con otra etiqueta que es esta de investigación-acción. Y obviamente también es un intento para relacionarle con el trabajo de Falsborda y de todos los investigadores latinoamericanos que en los 60, 70 se intentaron impulsar este tipo de investigación, llaman así investigación-acción. Y la llamo 2.0 porque, como ustedes van a ver y como van a ver por el tipo de presentación que voy a hacer, yo creo que la serie de fenómenos globales que han ocurrido desde los años 70 nos invitan a hacer investigación-acción con unos cambios considerables de escala, de formas de investigación, de productos de investigación, que son aquellos que me gustaría compartir con ustedes hoy, más en plan de ponerlo sobre la mesa con el fin de que más bien a través de una conversación, preguntas, respuestas, reacciones, pues podamos tener una sesión más interactiva. Una última advertencia sobre el contenido de la presentación de hoy. En el texto que ustedes leyeron había una división entre dilemas de hacer investigación-acción, o sociología pública como se llama allí, y ventajas de hacer investigación-acción. De hecho, la invitación era para teorizar sobre los desafíos, las dificultades de hacer investigación-acción. Pero yo le respondía al editor de la revista, Michael Burawoy, que realmente quien haga este tipo de trabajo tiene que tener una fuerte dosis de optimismo y hasta irreal algunas veces porque las circunstancias son más difíciles de lo que uno podría imaginar o querer, porque de otra manera pues se dedicaría a hacer otro tipo de investigación social, otro tipo de sociología, o dejaría de plano el activismo. Entonces ahí había una serie de ideas sobre cuáles son las ventajas en términos científicos y prácticos de hacer investigación-acción. Yo no me voy a detener en eso, sin embargo lo podemos conversar en la sesión de preguntas, y sí más bien voy a dedicarme a ver los dilemas, las dificultades y posibles soluciones, que son como la segunda y tercera parte de ese texto, pero en esta presentación yo tengo algunos ejemplos más concretos de los que podía ofrecer en ese texto, que me gustaría aterrizarlo al contexto colombiano que ustedes conocen mejor que los lectores de esta revista, para la cual había que escribir como en términos más generales, más globales. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la presentación, el motivo gráfico de la presentación es un mapa porque el trabajo que hacemos tanto en la Universidad de los Andes como el de Justicia, el trabajo de investigación que yo he venido haciendo, como bien lo resumió María José, yo hago énfasis en la escala global, fundamentalmente no solamente para captar los flujos globales, sociales, económicos, culturales, sino también por una razón que tiene que ver con el lado activista, digamos, con el lado de acción de esta ecuación, y es el argumento, la convicción también personal de que muchos de los problemas como este de la defensa de territorios indígenas, los conflictos socioambientales que han venido disparándose alrededor del mundo, sobrepasan claramente las fronteras nacionales y que para analizarlos de esta manera conviene, o es mejor dicho necesario, hacer un análisis más global. Por eso el mapa, aquí el mapa mundi. Y un argumento adicional que voy a hacer es que gran parte de la creatividad científica que puede hacerse, que puede producirse para analizar estos fenómenos globales, está sucediendo en el sur global. Esta es una idea que Boaventura Santos ha venido proponiendo hace tiempo. Yo creo que le llegó su tiempo a esa idea por razones que voy a explicar en un momento. Entonces por eso voy a comenzar esta
presentación acá, a ver si lo toma, primero mostrando el problema de la investigación-acción cuando dividimos los dos componentes de la ecuación. Es decir, cuando se hace investigación que no tiene en cuenta las consecuencias prácticas de ese ejercicio, o cuando se hace acción pura, activismo puro en derechos humanos, sin tener en cuenta postulados básicos, contribuciones básicas de las ciencias sociales, de la metodología, del cuidado que tienen los investigadores al hacer trabajo empírico y teórico. El primer riesgo es esto que yo llamo investigación académica extractivista, que como el motivo temático de esta investigación es el extractivismo, el giro de las economías del sur global y claramente de América Latina hacia el extractivismo, hacia las economías basadas en commodities y en industrias y sectores minero-energéticos, que asimismo hay una forma de investigación extractiva que básicamente consiste, como todos sabemos porque las hemos practicado en algún momento de la vida o la hemos visto practicar, en una intervención rápida. Dependiendo de la disciplina es más o menos rápida, si uno es antropólogo es más lento, más detenido, si uno es sociólogo y pues ni hablar si uno es economista pues más rápido, la entrada y la salida, pero es un tipo de investigación que rápidamente consigue los datos, sale y deja, digamos, el laboratorio de la social como estaba para nunca volver. A eso llamo la investigación académica extractivista o extractiva. Un segundo problema se da más en el lado de la acción en derechos humanos y la acción en defensa de causas de sectores marginados, que tiene que ver con que, dado que muchos de las organizaciones y muchos de los activistas individuales están desbordados por las exigencias del activismo diario, si ustedes han hecho activismo, si han trabajado para alguna ONG, saben de lo que estoy hablando fundamentalmente de las carreras diarias por atender al más reciente llamado urgente que hizo alguna organización, por la última amenaza que se hizo sobre un líder comunitario o un líder de una comunidad negra en el Pacífico o un líder de la organización nacional de un sector feminista, indígena, de personas con discapacidad, etc. Dado que esa es la naturaleza del sector activista, la posibilidad de hacer investigación sistemática que tenga impactos en el mundo de las ideas y en el mundo de las políticas públicas, en la toma de decisiones fundamentales, en la redacción de leyes, en la adopción de sentencias sobre esos casos, pues es baja. Y muchas veces, como sabemos, las investigaciones o los datos producidos por ONG de derechos humanos, por activistas, terminan siendo desacreditados por razones básicas de metodología de investigación social. Consistente, por ejemplo, cosas tan sencillas como que faltan notas de pie de página hasta cuestiones más difíciles de detectar, pero igualmente serias, que consisten, por ejemplo, en entrevistar solamente a un sector de la población que va a decir lo que probablemente se quiere sustentar a través del informe respectivo. La tercera pérdida, la tercera desventaja de esta falta de diálogo entre la investigación y la acción, pues es la pérdida de una cantidad de conocimiento local y de experiencia local. Boaventura tiene unos textos muy bonitos sobre la ecología de los saberes, y básicamente la idea que yo retomo en esta discusión es que hay una cantidad de saberes no académicos que se pueden recoger y se pueden escuchar en interacciones a través de conversaciones comunes y corrientes en el campo, a través de activismo de derechos humanos, que terminan siendo desechadas en los moldes de la escritura académica convencional, porque todos sabemos que dados los protocolos de escritura, los formatos bastante férreos de lo que debe ser un artículo académico publicable, o qué tan largo o cómo debe estar escrito un libro académico, muchas de esas historias quedan por fuera. En parte por eso con Natalia Orduz reescribimos el libro de Urrá, porque nosotros lo habíamos escrito ya una vez, completo como un libro de investigación social, muy formateado al estilo sociológico. Después, cuando lo leímos, nos dimos cuenta que esa historia no la iban a leer sino solamente los sociólogos, ni siquiera los abogados, porque estaba escrito muy con teoría social, etc. Entonces
sacamos el marco teórico que yo había escrito, lo hicimos como un artículo académico, que es el de Unicidad, lo hice como artículo académico de unicidad.gov, y la historia empírica que habíamos hecho la reescribimos y en eso nos duramos año y medio adicional, y no, el libro había sido lanzado ya hace año y medio, para que esas historias locales que íbamos encontrando a medida que íbamos haciendo la investigación quedaran mejor incorporadas, no digo yo que totalmente incorporadas, pero al menos no tan desechadas de la publicación final. Las historias locales que nos contaban los líderes en Vera que se habían desplazado a Montería por efecto de la violencia guerrillera y paramilitar. Las historias de los exfuncionarios del Ministerio del Medio Ambiente, de la Defensoría del Pueblo, que habían estado en los momentos de la movilización en Vera, desde Tierra Alta, Córdoba, hasta Bogotá 2 veces por la marcha que hicieron aquí, ocuparon los jardines del Ministerio de Ambiente, que antes era la Embajada de Estados Unidos, y nos interesaba entonces recuperar todas esas historias de esa manera, y nos tocó entonces reescribir el libro para tratar de perder un poco menos de toda esa riqueza narrativa. Y por último, un punto aquí ya más geopolítico, y es que en las ciencias sociales en general, y el derecho pasa aún más, en los derechos humanos pasa bastante más, hay claro un giro alrededor y digamos, una gravitación grande hacia teorías, formas de contar, estilos académicos impuestos o no impuestos, sino producidos y difundidos desde antes, digamos, más Europa, pero igual sigue siendo influyente, pero en los últimos 20 años fundamentalmente en Estados Unidos. La idea detrás de la investigación-acción, que de hecho fue la idea de los años 60 y 70, era contrarrestar esa forma de producción a través de la recuperación de una forma de producir conocimiento social que estaba más en diálogo con las experiencias prácticas, con la ciencia pública, que era como Falsborda y otros pensaban que se hacía el trabajo social, sociológico, pero en ciencias sociales en general también en el sur global. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4 deficiencias, hay 4 pérdidas, formas de pérdidas, son las que creo yo, hay muchas más, pero las que me gustaría resaltar aquí son las que muestran la necesidad de repensar la investigación-acción y ver cómo podemos hacer ese tipo de práctica científica y activista, en el sentido que lo estoy utilizando acá, de tal manera que se puedan por lo menos mitigar estos problemas. Y como el cuento, la historia que quiero contar, viene del sur global, comenzó en Sudáfrica. En el texto, no sé si leyeron, ese sí no lo han leído, ¿cierto? Del Molino del Sur. Ese es un texto de Michael Brower que es muy bonito, que yo le recomiendo a todos ustedes, que se llama así The Southern Windmill, el molino sureño, donde Michael habla de su experiencia trabajando en Sudáfrica en este centro de investigación, que es un centro clásico, uno de los mejores, creo yo, que existe en el mundo, de investigación-acción, con unos estándares académicos impecables, pero también con una participación y una interlocución pública muy grande. El centro se llama Society Work Occupation Project, pero realmente hoy en día es sobre investigación social en general, que queda en Johannesburgo, en la Universidad de Wits, que es la universidad, digamos, nacional grande de Sudáfrica. Ese centro fue creado en parte para generar ideas contra el apartheid, y por eso sus fundadores estuvieron muy perseguidos durante el tiempo del régimen del apartheid. Algunos de ellos fueron asesinados. En historias que ustedes vieron en el artículo, a uno le recuerdan lo que ha pasado aquí con académicos críticos en varias universidades de Colombia. Correa Andrés, Chucho Bejarano, etcétera, etcétera. Quienes vienen del Nacional pues conocen esto de primera mano, y la idea al recuperar este trabajo, como lo hace Michael, es decir, miren lo que hacen esos sociólogos o esos científicos sociales en Sudáfrica, y él lo hace a través del análisis de un personaje específico, que es Eddie Webster, que es uno de los sociólogos más importantes de África, ciertamente uno de los más importantes de Sudáfrica. Él ya es una persona veterana y fue quien fundó SWOP. Y Michael dice, Buragoy dice, estar al lado de Eddie Webster es estar como al lado de un molino. Hacer sociología pública, como la hace Eddie Webster, es como estar en medio de un vórtice. Es un molino sociológico, lo llama él. Lo recuperaron, tal vez lo vieron si leyeron el artículo sobre sociología pública. Lo que me interesa aquí, más allá de los detalles de SWOP, es
¿cuáles son los componentes de esa investigación-acción? Uno, claro, para hacer investigación tiene que tener una agenda de investigación, pero eso no es todo. Tiene también un componente de intervención pública, que puede ser muy diverso, desde escribir columnas de opinión, hasta participar en cumbres de los pueblos, hasta trabajar en talleres de educación popular, lo que ustedes quieran imaginarse en términos de relación entre el investigador o la investigadora y otros sectores de la sociedad civil que están en acciones concretas de intervenciones públicas. Hablarle, digamos, a la sociedad más amplia, más general, y participar en esos debates públicos es parte esencial de ese tipo de trabajo. También hay una relación con el Estado, y esta es la que recupero aquí a través de la tercera aspa, pues, de intervención en políticas públicas. Normalmente, como en el caso de SUOP, o como en el caso de otras personas y centros que intentamos hacer este tipo de trabajo, nos interesa no solamente estar en diálogo con los actores sociales, sino también con los actores estatales. En la medida en que la decisión pública, por ejemplo, ustedes vieron en las últimas semanas, que hubo un debate muy duro en relación con la regulación, la falta de regulación de la consulta previa, para caer en el ejemplo que está propuesto como ilustración empírica para esta sesión. Entonces, ustedes vieron que hace unos 20 días hubo un empujón duro de parte de sectores del gobierno, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior y otros funcionarios, el ministro de Minas, que empezaron a afirmar que la consulta previa con los pueblos indígenas se volvió el palo en la rueda del desarrollo. Entonces, que por esa consulta no se está construyendo la Ruta del Sol porque pasa por la Sierra Nevada, entonces los indígenas de la sierra la van a parar, no se puede sacar el código minero porque los indígenas no se quieren sentar a negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso, justo en los talones, de eso justito después, salieron una serie de periodistas a acusar muy duro a los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas de estar haciendo eso, de sabotear, es más, yendo más lejos, diciendo que estaban corruptas y que lo que querían era básicamente prebendas a cambio de su firma en las consultas previas. Entonces, a menos que uno se involucre en esos debates públicos con base en la investigación que ha hecho, pues probablemente no va a incidir en la ley de consulta o en la regulación de consulta o en los litigios sobre consulta que van a definir la suerte de ese tema de investigación. Entonces, meterse en este tipo de interlocuciones, a veces amigables, otras veces más antagónicas con el Estado, es parte del trabajo de este molino que describe Buraboy a propósito del caso de Sudáfrica. Y por último, algo que quienes están aquí como profesores saben de qué se trata, pero afortunadamente si están ustedes de estudiantes de pregrado no saben, y es un alivio que no sepan, porque esto es mucho trabajo de carpintería, que es que para hacer ese tipo de trabajo hay que hacer bastante labor administrativa y bastante trabajo de construcción de instituciones. En el caso de que estamos hablando, por ejemplo, las instituciones que mencionó María José sobre de justicia, el programa de justicia global de los Andes, el Observatorio de Discriminación Racial, son cascarones institucionales que necesitan sustento financiero, programas de formación de investigadores, integración en redes internacionales de investigación-acción, todo lo cual implica una serie de trabajo administrativo que complementa, refuerza, pero que puede distraer fuertemente del trabajo académico. Entonces, son estas 4 aspas y sobre todo la interacción entre esas aspas, la rotación de esas aspas, como menciona Michael en su artículo, la que componen el trabajo sociológico. Es decir, no es ninguna en particular, sino es el movimiento de las aspas lo que constituye la gracia, digamos, la esencia de este tipo de oficio. Voy a ilustrar muy rápidamente, a petición de María José, cómo se ve esto en la práctica en el tema de la consulta previa. Para comenzar con las 2 primeras aspas, investigación e intervención pública. Como van a ver en las conclusiones de la presentación de hoy, yo creo que las formas de escritura y la cierta flexibilidad y apertura mental y estilística en las formas de escritura es una parte esencial de este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser capaz, o por lo menos intentar, escribir para públicos y en lenguajes distintos. El artículo que ustedes leyeron hoy está publicado en este texto académico, pero
esa misma evidencia, no otro trabajo de campo, sino el mismo trabajo de campo y el mismo trabajo documental, se ha convertido en columnas de opinión o en intervenciones. Es un artículo para El Tiempo de hace, cuando hubo la anterior disputa sobre la consulta previa hace unos 3 años, de tal manera que obviamente uno tiene que cambiar de chip al escribir para estas dos audiencias. Si escribe un texto totalmente periodístico para esta audiencia, pues no le van a publicar el artículo en una revista académica. Pero si intenta escribir como un académico en un periódico, pues es la última vez que lo van a invitar a escribir algo en el periódico, porque nadie digiere eso, sino cuando está totalmente entrenado en una comunidad científica social. Y es en la traducción entre uno y otro, el va y viene entre uno y otro estilo de escritura, que se puede hacer esta combinación de investigación e incidencia pública. Y en el componente de investigación e intervención pública, ya más tirado hacia la incidencia, pues esto ya tiene que ver con la particularidad de qué tipo de trabajo que nosotros hacemos. Tiene un componente jurídico. Lo que hemos hecho, y esto todo es trabajo colectivo, algo que ustedes tal vez no vieron en la versión que tienen del artículo, es que en la versión final yo hice más explícito el hecho de que estos trabajos nunca son solitarios, estos trabajos son colectivos, siempre son hechos en equipos de investigación. De hecho, en la última versión yo hago la lista de todas las personas que trabajaron en esos proyectos y salen como 20 personas. Por ejemplo, las personas, algunas son coautoras, como las que mencionó Majo, pero otras hicieron un trabajo más de asistencia de investigación. Este es el trabajo más de litigio que hicimos en este caso frente a la ONU. Esta es la ONU en Ginebra, aquí está Angelino Garzón, de hecho, eso ya hace un tiempo, se veía un poco menos flaco en esa época. Y él en ese tiempo era el embajador ante la ONU en Ginebra. Y lo que hicimos aquí fue convertir parte del trabajo que habíamos hecho sobre discriminación racial, no solamente sobre consulta previa, sino sobre discriminación, y lo convertimos en el informe sombra al del Estado colombiano frente al Comité contra la Discriminación Racial de Ginebra, que después saca una serie de recomendaciones con base en la información del gobierno y con base en la información de los reportes sombras como el nuestro, para hacer recomendaciones sobre lo que el Estado colombiano tiene que hacer para proteger no solamente el derecho a la consulta previa, sino los derechos de las comunidades discriminadas racial y étnicamente. Y por último, un componente que es el de comunicaciones. Ahí pasé rápidamente porque no quiero detenerme mucho más, y es, como voy a decir hacia el final, hacer investigación-acción hoy en día en un mundo disperso en su atención, que se mueve por redes sociales en parte, donde la gente se está enterando de los temas y de los conflictos no solamente a través de libros, sino a través de trinos y de posteos en Facebook y de páginas de internet, implica hacer una inversión fuerte en tiempo, en esfuerzos, en ideas, en comunicaciones. Por eso lo que pasé rápidamente son las páginas de internet de algunas de estas organizaciones. Muy bien. La pregunta es, como ustedes vieron, si vieron el artículo, es si esta tarea es sostenible. Y me interesa entonces dedicar lo que queda de la presentación a problematizar este tipo de oficio y ver las desventajas, los riesgos que tiene. Y también entonces, siguiendo la idea pues del molino, lo que agrego yo es, pues aprovechando que estamos en Hispanoamérica y que tenemos un caso de una pelea contra un molino bastante poderoso y de un personaje que se ilusionó con la idea de que podía derrotar un molino pensando que era un gigante, preguntarme si esta tarea es quijotesca, si en últimas intentar hacer todo esto es viable o si es una ilusión de la cual salimos más derrotados que fortalecidos en el trabajo tanto científico como activista. Una primera consecuencia, un primer riesgo es la dispersión. Obviamente, a medida que uno hace un poquito de todo esto, pues la atención se dispersa. Y cuando ustedes le suman la dispersión ya innata, la era del siglo XXI, en la que todos estamos con el correo abierto y con mandando textos, mensajes de textos y mirando qué diablos está pasando en Twitter, etcétera, etcétera, entonces el riesgo de dispersión es muy serio. Y por tanto, lo que tiene muy bueno del trabajo académico, que es la capacidad de concentrarse, de sacar un solo tema, una sola investigación, un solo escrito, hasta el final, con una calidad alta, corre riesgo.
Una segunda consecuencia, un posible efecto negativo o riesgo que se corre al hacer investigación-acción de esta manera es el diletantismo, que viene de la anterior consecuencia. Es decir, la posibilidad o el riesgo grande de que entonces la investigación sufra en la calidad que produce. Es decir, que dado que se está prestando atención a muchas cosas y hay muchas demandas, por ejemplo en el caso de la consulta previa, constantemente por el trabajo que hemos hecho sobre derechos indígenas, hablo no porque algunos abogados tienen esa costumbre de hablar como de sí mismos en plural, como tenemos y liberalmente están diciendo yo, pero entonces cuando hablo de tenemos, nosotros, etcétera, es realmente como esos colectivos que trabajamos en estos temas, una demanda constante para asistir al siguiente foro, para ir al siguiente litigio, para emprender el siguiente caso, para atender el llamado de la Corte Constitucional en relación con la siguiente sentencia sobre consulta previa, o para ir y hablar y sentarnos con el gobierno para ver cómo hacer una legislación competente sobre los conflictos socioambientales en los territorios mineros, lo que está pasando en Cerro Matoso, lo que está pasando en el Cerrejón, lo que sucede en la mina de la Toma en el Pacífico, lo que está pasando en la Orinoquía, y entonces se mete uno en eso y empieza a meterse también en el conflicto sobre la construcción de hoteles en los parques naturales, y de ahí salta a que entonces hay que definir la política sobre humedales que está afectando a los pueblos indígenas. Entonces, como ustedes ven, es un espiral que puede hacer que los productos académicos, por falta de concentración y de foco, puedan resultar menos que ideales en términos de calidad científica. Un tercer riesgo es de diferente naturaleza. Tiene que ver con la posibilidad de dependencia frente a diferentes audiencias. Algo que tiene muy bueno, muy interesante, muy rico el trabajo académico es que uno tiene cierta libertad. Tiene cierta libertad con límites, nunca la libertad académica es plena, hay límites políticos en las universidades, hay límites profesionales de lo que se puede decir y lo que es aceptable en una comunidad académica y lo que suena mal, pero uno no está constantemente pendiente de que lo que vaya a decir entonces lo va a hacer quedar mal con X audiencia o Y funcionario. En tanto que a medida que uno se va involucrando en causas concretas y proyectando la investigación a esas causas, entonces comienza a adquirir lazos, a establecer lazos emocionales, profesionales, que lo hacen pensar más de una vez cómo hacer las intervenciones y qué decir y qué no decir. Piensen ustedes, y aquí no estoy pensando solamente en los movimientos sociales, claro, por ejemplo, les doy un ejemplo muy concreto. Muchas veces nosotros recibimos llamados de solidaridad de comunidades indígenas o afrodescendientes concretas, o de organizaciones que nos piden que firmemos tal comunicado denunciando tal abuso de derechos humanos, o a unirnos a una red de organizaciones comunitarias que está enviando una petición urgente al gobierno colombiano. Y nos dicen, firmen, ustedes trabajan, han estado en esta zona, saben que esto es verdad, firmen. Nosotros casi siempre nos negamos a hacerlo porque pensamos que eso sería cambiar de rol, sería entonces dejar de prestar, digamos, el servicio social, de ser una mirada sistemática sobre un tema y convertirnos, digamos, en un actor político más. A pesar de que no nos hacemos ilusión, obviamente, de que tenemos una neutralidad frente a estas causas, no queremos, por lo menos, desdibujar las fronteras organizacionales de esa manera. Pero eso genera críticas. Obviamente no le va a gustar a alguien con el que uno ha trabajado, con el que ha estado en la sierra, en hamaca durante una semana, que después no firme el comunicado. Pero eso es el tipo de riesgo y el tipo de solución que puede generar este tipo de ejercicio profesional de investigación-acción. Pero lo mismo puede pasar en relación con el Estado, en relación con empresas. Algo que está pasando lamentablemente muchas veces es que abogados, antropólogos, científicos sociales que trabajan con pueblos indígenas son llamados con mucha frecuencia para hacer, y el título ya está inventado, digamos, consultores comunitarios, básicamente para trabajar para empresas mineras, para ayudar a hacer de puente de confianza con aquellos pueblos y comunidades con los que uno ha trabajado. Es un trabajo muy lucrativo y pues claro, hay gente que lo acepta. Otros no lo hemos aceptado, pero hay una dependencia en relación con otros tipos de actores. Lo mismo puede pasar en relación de dependencia con el Estado. Si uno, por ejemplo, acepta ser consultor del gobierno y no deja clara su independencia analítica académica, pues puede terminar siendo
digamos, como diríamos los abogados, un mandatario, como una persona que hace un mandado, una comisión a nombre de otros, en lugar de mantener su espacio de independencia analítica y científica. Y por último, existe un riesgo obviamente personal y colectivo de agotamiento. Obviamente hacer esto, como bien lo describe Michael en ese artículo sobre Eddie Webster, pues es agotador. Estas aspas dan vueltas todo el tiempo y no hay forma de detenerse, y como los molinos de viento que nunca paran, pues pueden terminar en un grado de agotamiento colectivo que puede hacer inviable la empresa, ese tipo de trabajo. De hecho, de aquí vamos a ponerlo gráficamente, pueden girar de tal forma y tan rápido que puede destruir el molino por completo. Digamos, y puede terminar en serio que esto es una empresa perdida, una batalla, digamos, el Quijote ahí se retira triste, derrotado, porque realmente es posible que sea inviable bajo ciertas condiciones. Y por eso termino formulando algunas ideas que van más allá del texto que ustedes leyeron en relación con cómo hacer como un trabajo más pausado, pero también investigativo, activo, que pueda hacer una especie de práctica híbrida. Por eso esta idea de la sociología anfibia, que uno podría poner en otros términos. Ahí me convenía hablar de sociología anfibia por las razones que ustedes vieron, la idea de que además de enfrentar el agua, el aire, hay que enfrentar el fuego, porque además este tipo de ejercicio en países como Colombia se hace en contextos peligrosos. Probablemente al territorio de Urrá nosotros no podamos volver, nunca, por lo menos por ahora no podemos volver, porque ese territorio sigue siendo muy complicado y el libro ya salió. Y obviamente la historia de Urrá se está contando de diferentes maneras. Este ejercicio más de memoria histórica trata de contar la historia de manera más sistemática, atando cabos, uniendo puntos que antes no se habían unido, por lo menos de esa manera. Entonces se vuelve complicado, se vuelve peligroso, y si ustedes han hecho, si van a hacer trabajo de campo en campos minados, como lo llamo yo en el otro artículo, en sitios riesgosos, pues van a ver de qué se trata. Se vuelve personalmente riesgoso hacer ese tipo de investigación. Pero si apuntamos a un terreno, digamos, un poco más relajado, un terreno más verde, son entonces molinos más contemporáneos, aunque yo presenté esto en México la semana pasada, justo un grupo de activistas que están peleando contra los campos eólicos, entonces a ellos no les gustó mucho esa última metáfora aquí, pero espero que aquí no haya nadie, porque aquí en Colombia no tenemos casi energía eólica, allá sí hay muchos en la frontera norte, pero entonces la idea es esa. La idea básicamente es tratar de dejar de llevar dos vías paralelas, es decir, que, como ustedes vieron en el artículo, si la sociología pública o la investigación-acción normalmente se vive como una actividad esquizofrénica donde uno tiene dos vías paralelas andando al mismo tiempo, sería deseable que desarrolláramos formas de investigación, formas de escritura que trataran de juntar esas dos personalidades, donde fuera posible entonces lograr un poco de las ventajas de las dos tipos de actividad, la relevancia de la intervención pública, pero la sistematicidad del trabajo académico, la consistencia de la escritura académica, pero también la vividez de la escritura más periodística, más pegada a la tierra. Y a eso apuntan entonces estas ideas finales. Una relación con métodos. Ustedes aquí tienen, y en sus facultades tienen clases de métodos. Hay métodos que se prestan más para este tipo de actividad que otros. Yo no soy un doctrinario ni quanti ni quali, yo estudié hecho en la facultad que era la más cuantitativa de sociología en Estados Unidos, ya no lo es tanto, aunque mi trabajo es más cualitativo. Yo respeto y aprecio mucho, e intentamos con Sebastián y otros investigadores y Majo que trabajan más métodos cuantitativos, complementarnos y hacer trabajo triangulado en términos de métodos. Entonces no es una receta como para decir los métodos cualitativos son los que responden a ese tipo de actividad, pero ciertamente, por lo menos en mi trabajo, yo he encontrado que métodos como el método de caso extendido, el estudio de caso extendido estilo
Bravo o la etnografía a profundidad, más estilo sociológico que el estilo antropológico por mi sesgo disciplinario, permiten hacer una tarea, digamos, de descripción densa, para ponerlo en términos de Geertz, que se presta para hacer el tipo de escritura más detallada y más contextual que puede ser transmitida también a otras audiencias. Es decir, que si se inclina uno por trabajos en los que, para ponerlo en términos ya anacrónicos, la evidencia empírica no está sobredeterminada por una teoría muy fuerte, como aquella de la que viene ese lenguaje de sobredeterminación, entonces uno puede con más libertad hablar a públicos más diversos y permanecer, digamos, más pegado a la tierra. Por eso es que en el caso particular del trabajo que yo hago, normalmente hago estudios de caso a profundidad que intentan tener cierto vuelo teórico, como en el caso de etnicidad.gov. Ese tipo de hibridez y de riqueza descriptiva, creo yo, puede facilitar la unión entre tipos de intervenciones diversas, académica por un lado y periodística o activista de otro lado. Una segunda aspa es, y en esto sí tengo, digamos, una posición un poco más dura porque me ha tocado, digamos, a los golpes aprender en ese tipo de trabajo, que son las modalidades de escritura híbrida. Si hay un obstáculo serio para que el trabajo investigativo pueda tener incidencia en el lado de acción de esta ecuación, son las formas de escritura. Porque, como me ha tocado del lado, digamos, de escritura de columnas y de crónicas para los periódicos, ver lo que aguantan y no aguantan los lectores, incluso los periodistas, entonces me ha tocado ver y después leer artículos de investigadores que trabajan conmigo, no es Sebastián porque Sebastián tiende a escribir bastante ágil, pero sí muchos y colegas también que escriben semejantes ladrillos que realmente son indigeribles para cualquier otra persona. Que tiene muchas ventajas académicas, pero si las organizaciones, los centros de investigación o los individuos tienen interés de incidencia pública, entonces un requisito sine qua non es tratar de generar métodos de escritura distintos. Aquí creo yo, y esta es una apuesta optimista, pero creo yo que es viable, los científicos sociales tenemos bastante que aprender del periodismo literario. Que en el caso de Estados Unidos ha sido bastante desarrollado. De hecho, ahora hay sociólogos y científicos sociales en Estados Unidos que intentan hacer esto. No muchos, pero cada vez más. Consiste en tomar una investigación seria y reescribirla en términos que puedan ser más periodísticos narrativos y que utilicen una que otra técnica literaria. Utilicen, por ejemplo, el sentido de la atmósfera. Que utilicen estrategias de contar historias de tal manera que se rastree un personaje o unos personajes. Cosas que no violentan necesariamente los cánones de la investigación social, pero que sí permiten transmitir esos contenidos a un público más amplio. Voy terminando entonces con las dos últimas que son más fáciles de explicar. Los formatos, esto tiene que ver mucho con esta idea de investigación-acción 2.0. Ustedes han visto tal vez los videos de Zizek, estos que sale él y le ponen todos los textos así porque no se le entiende mucho lo que habla, entonces está escribiendo como con animación rápida todas las palabras que va diciendo. Ese es un ejemplo que se volvió curiosamente conocido porque los videos, lo que él está diciendo es bastante ladrilludo y lo dice de una manera que es difícil de entender. Pero lo que lo ha vuelto famoso es todas las ayudas visuales que tiene esos muñequitos que van ayudándole, digamos, con el texto y con las imágenes, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que esa no es una transformación espectacular de lo que está diciendo. Él básicamente está dando una conferencia, pero el formato que escogió o que le ayudaron a escoger para transmitirlo ayuda a transmitir estas ideas importantes, filosóficas, a un público mucho más amplio. Y no se necesita ser Zizek para hacerlo. Ustedes pueden ver, ya han visto que explotó toda la industria y la posibilidad de hacer educación virtual. O que, como les mostró, ¿vieron el video de Sarayaku? No, fue otro. ¿Otro? De eso, sí. ¿El de Olonic? No, fue el de que es consulta para la forma.
Ah, ese que es consulta. Bueno, entonces Sebastián les hizo el favor de ahorrarles el video más largo que hicimos en un caso de consulta previa, que fue, si ustedes lo pueden ver en una página de internet que se llama canaljusticia.org, donde en uno de los casos que nosotros habíamos investigado, que es uno de un libro que estoy terminando, que compara Urrá con este caso Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana, con el último caso que es el caso de Belo Monte en Brasil, de una represa grande que está construyéndose en la Amazonía brasilera, y con el marco teórico básicamente que ustedes leyeron en inicidad.gov. Dado que ya estábamos yendo a esos lugares, pues decidimos filmar pequeños documentales que eran básicamente recoger, era una sola vuelta para ponerlo en términos coloquiales, las entrevistas que hacíamos en todo caso para la investigación etnográfica, las grabábamos en video, no solamente en audio. Luego trabajamos, allá fuimos con unos realizadores profesionales de video, y de hecho obviamente eso es mucho más ágil que escribir el texto del libro con esos 3 casos. Entonces el video ya está listo y está contada la historia de Sarayaku con una clave medio teórica suave, pero que cuenta la historia de una manera como no se había contado antes, porque había sido contada fundamentalmente por los medios de la comunidad o por activistas de tiempo completo. Entonces, este fue un producto, otro formato que intentamos, pero ustedes pueden imaginarse una cantidad de formatos. Unos más interactivos como blogs, otros más inmediatistas, como seguir la pista al tema de la consulta a través de Twitter, o trabajar el tema a través de educación virtual, escuelas de educación popular, etcétera, etcétera. Los formatos entonces se han multiplicado y eso da una posibilidad para que una sola investigación entonces pueda salir, ser comunicada en diferentes espacios. Y por último, un hecho que ya ha sido medido en un artículo que publicó el sector de Harvard, Larry Summers. Él mostraba, digamos, como los economistas les gusta hacer, que habían hecho una cuenta de cuántos artículos en las revistas de economía son en coautoría, ahora en comparación con hace 50 años. Y mostraba que se ha multiplicado más de 4 veces la coautoría en los artículos de economía. Eso seguramente si lo hiciéramos en sociología, seguramente si lo hiciéramos en ciencia política, en otras ciencias sociales, en derecho seguramente se encontraría lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de explosión de datos, de explosión de comunicación en el que es imposible hacer muchas tareas de recolección de datos y de trabajo internacional, por ejemplo, sin hacer tareas colaborativas, sin hacer colaboración, sin trabajar en redes. Y también una razón más científica que tiene que ver con que hoy en día esos trabajos se hacen en comunidades nacionales e internacionales que están conectadas. Ya no es solamente el trabajo que uno hace con sus colegas en su facultad o en su departamento, sino que uno pertenece a comunidades virtuales. Y esas comunidades virtuales tienden a producir juntos. De tal manera que a través de ese tipo de trabajo en redes es posible por lo menos mitigar el desborde de trabajo, haciendo un trabajo más colectivo, generando, digamos, una distribución más razonable del tiempo y del esfuerzo a través de trabajo cooperativo. Creo que voy a dejar ahí, hay mucho más que podemos conversar, pero prefiero detenerme como para dejar las ideas planteadas y más bien meternos en esto, pues la idea al final, entonces que el molino sea un poco más tranquilo, que sea no tan tranquilo que ustedes se vayan a dormir viendo el molino, pero la idea es que sea un molino menos vertiginoso, por lo menos, del que escribía Michael Buraboy en ese artículo conocido sobre el molino surafricano. Muy bien, entonces dejo ahí y pues podemos conversar. Bueno, tenemos algunas cosas preparadas. Un primer comentario que tienen preparado, unas preguntas. Entonces, Sebastián, Pablo y Natalia. Entonces, empezamos con Sebastián. Presentarte primero. Mi nombre es Sebastián Sierra, soy abogado de la Universidad de Rosario y soy estudiante de Sociología de esta universidad también. Bueno, yo tenía básicamente 3 preguntas. Hace un par de años yo leía con Javier Revelo, una persona que trabajó en justicia, un texto que escribió Lina Mapura, hablando un poco de la idea del potencial emancipatorio del derecho, y ella termina el texto con una frase muy contundente que es como ser abogado y ser revolucionario es una contradicción en los términos. Y teniendo en cuenta como esa frase de Lina Mapura, yo le pregunto como si es posible realmente realizar transformaciones sociales estructurales a través de la sociología pública en un campo como el jurídico.
entendiendo por campo, pues en el sentido burdusiano, con unas prácticas y unas estructuras tan fuertes. La otra pregunta que tengo es, ¿hasta dónde es el papel que juega el intelectual orgánico? Porque ya hemos discutido varias veces, por ejemplo, hasta qué punto la persona que hace academia se debe involucrar con la política y qué tanto puede afectar como ese involucramiento en la política en su actividad teórica, en su actividad como académico. Y finalmente quería preguntar, en su opinión, ¿qué papel juega la organización social y las movilizaciones sociales en el método de sociología pública que nos proponía usted? Porque en las aspas de los molinos que veíamos se ve como un poco ausente ese tema de la organización y de la movilización social. En ese sentido, en esa misma clase que yo tenía con Javier Revelo, hablábamos un poco del caso de las comunidades indígenas del Cauca, cuando se empezó a hablar del tema de restitución de tierras y de la consulta previa, y hablábamos que muchas veces las comunidades venían a Bogotá a hablar con el ministerio, y el ministerio un poco lo único que hacía era aplazar y aplazar reuniones, y realmente en el momento en que ellos pudieron equilibrar las fuerzas fue cuando le dijeron a la gente del ministerio como listo, entonces nos vemos en la Panamericana, y la Panamericana era más o menos salir a bloquear un poco la vía económica principal del Cauca, y en ese momento que ellos se movilizaron fue cuando realmente se equilibró la balanza y tuvieron fuerza. Gracias. Mi nombre es Natalia Vargas, soy estudiante de Sociología del Externado y pues mi pregunta es pues con respecto al texto de ethnicity.gov. Pues en el texto se habla que pues la consulta previa resulta siendo como un arma de doble filo, donde se puede ver pues como la perpetuación de las relaciones de poder, o sea, que los diálogos no sean desde posiciones que no son igualitarias. Entonces yo quería preguntarle, pues, ¿qué propuesta formularía usted para que esta consulta previa llegue a ser un poco más en condiciones de más equidad? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Zavala, estudiante de Sociología de la Universidad Externa de Colombia. Mi pregunta, mi breve intervención es sobre las implicaciones éticas que tiene, las implicaciones éticas del quehacer del sociólogo o socióloga que opta por hacer sociología pública. Por un lado está el tema que usted también lo toca en el texto el que está en español, que trata el tema, el de firmar, digamos, peticiones de comunidades. Y es uno como sociólogo público o socióloga pública va a intervenir de otra forma, pues usted está siendo ya militante y la línea de investigador y activista se vuelve muy difusa. Entonces es uno como distinguir, cómo discernir entre qué es el trabajo meramente académico y el activista. ¿Cómo es su nombre? Muchas gracias por las preguntas. Claro, son muchas y muy difíciles de responder, entonces voy a tener que hacerlo por lo menos rápidamente. Ustedes ojalá interpreten el resto, digamos, voy a hacer como unas respuestas telegráficas. Hay dos que tienen que ver con el derecho, y una más general que hacía Sebastián y otra que mencionaba Natalia en relación con la institución específica de la consulta previa. A ver, una consecuencia de hacer investigación-acción es que es difícil hacer afirmaciones tan categóricas como que el derecho es contrarrevolucionario. Yo, por sensibilidad empírica y por conocimiento práctico, uno respondería a la pregunta, ¿es contrahegemónico o hegemónico el derecho? Pues depende.
La pregunta es depende, y eso yo creo que el entrenamiento en ciencias sociales le ayuda mucho a uno a evitar afirmaciones tan categóricas que se hacen cuando uno de hecho tiene poca experiencia, digamos, de investigación empírica, además aunque entiendo, y es toda una corriente de pensamiento crítico que descree mucho del derecho, el derecho que lo ve como una forma de dominación, y claro que sí es una forma de dominación, como intento mostrar en relación con la consulta previa. Pero eso implicaría que dos cosas implicarían. Uno, que entonces uno pierde de vista todas las formas de emancipación, más grandes, más pequeñas, que se logran a través del ejercicio de derechos y del ejercicio del derecho. Entonces decir que si los activistas y la comunidad LGBTI logra que de aquí al 20 de junio el Congreso apruebe una ley que establezca el matrimonio de parejas del mismo sexo, decir que eso no es revolucionario, pues para esas personas en su vida práctica va a ser increíblemente transformador. Que eso, y viene la segunda consideración, que eso no alcance el parámetro, la vara teóricamente definida de lo que cabe como emancipación y lo que es una revolución, que es salir del capitalismo, salir del patriarcado, salir de la opresión racial. Ahí entramos en una discusión donde solamente por vía de fe, como la fe, digamos, que está hoy en ejercicio en Roma, digamos, pero una fe secular, pero dictada desde arriba y teóricamente y para siempre, uno podría, no podría dirimir en términos de blanco y negro esos debates. Entonces, por eso, ante la pregunta me parece muy relevante y es constante. Nomás la semana pasada en México tenía esta conversación de 4 horas con abogados y investigadores sociojurídicos de todo el país. Y el tema era si el derecho es hegemónico o contrahegemónico. Entonces, cuando me empujaban a responder la pregunta como en blanco y negro, entonces digan, si es hegemónico o contrahegemónico, entonces la respuesta es, depende. Yo quisiera ver los detalles del estudio del caso, quisiera ver la forma de ejercicio, quisiera ver qué piensan los actores sociales de esos cambios, y no solamente el investigador teórico desde arriba y a priori diciendo esto no me satisface como suficientemente revolucionario. En el caso de la consulta previa, por ejemplo, lo que intento mostrar al final del artículo es justamente como ese carácter doble, de doble filo, como decías tú, que es intrínseco, que es definitorio en el derecho, porque el derecho es a la vez una herramienta de ordenamiento, de dominación, porque está establecido fundamentalmente por los sectores más poderosos, porque es una forma de selectividad, de seleccionar los temas y los conflictos que cuentan como relevantes. Entonces hoy en día es más relevante por razones históricas el debate y la regulación de los derechos de las personas de las parejas del mismo sexo, que uno que está totalmente olvidado, que es los derechos de las personas con discapacidad, en situación de discapacidad. Entonces, al incluir uno, excluir otros. La cárcel es el mecanismo perfecto, digamos, clásico de exclusión e inclusión. El derecho ordena, selecciona, domina. Pero por otra parte, el derecho, el sistema jurídico y los sistemas jurídicos dejan muchos intersticios, excepto en países y en regímenes totalitarios. Hay muchos espacios por donde se cuelan formas de protesta, de emancipación social. Para ir al caso de los indígenas y la consulta previa. Yo he trabajado ya durante 6 años alrededor de Colombia, yendo de lado a lado y de extremo a extremo, viendo procesos de consulta, trabajando también con organizaciones regionales, nacionales, etc. Y lo que uno nota es justamente una actitud ambigua en relación con la consulta. Hay una conciencia clara si uno entrevista a líderes de muchas comunidades e incluso en el nivel nacional sobre si esa herramienta sirve o no sirve. Como lo dijo el líder en Vera que comentó el libro en el lanzamiento hace 2 semanas, pues todos sabemos que el conflicto en últimas no es sobre el derecho sobre la consulta, sino el conflicto es sobre la autonomía, la vida, los recursos, y nos vamos a achicharrar todos, digamos, un planeta que se está calentando y que le sube 2 grados más y quedamos fritos todos. Entonces el conflicto de fondo es sobre el concepto de desarrollo, las prácticas culturales, las prácticas económicas. Pero lo que tenemos a la mano, dijo él en ese caso, pues es esta herramienta jurídica. Si esa herramienta jurídica, que es como termino el texto, ayuda por lo menos a desacelerar procesos que de otra manera serían altamente predatorios. En una mina en el Pacífico, en La Toma, cerca del municipio de Suárez, que es otro lugar donde no se puede entrar ahorita, Anglo Gold Ashanti dijo: nosotros les prometemos
que entramos, sacamos todo el oro y salimos en 5 años. Y la pregunta de las comunidades era, bueno, pero no tenemos aquí 300 y ahí no hemos podido sacar todo el oro, ¿ustedes cómo van a hacer? Pues el desarrollo tecnológico, la capacidad de operación implica que estas operaciones pueden ser muy rápidas, Si hay algo que por lo menos desacelera la locomotora, en ese caso predatoria, formas muy predatorias de explotación de minerales y de desarrollo económico, entonces eso para comunidades específicas y para situaciones concretas puede ser altamente transformado, sin que sea la solución para siempre y de fondo. Entonces yo tengo una posición, digamos, más relativa, más contextual. En relación con el punto del intelectual orgánico, que conecto con el tema que mencionaba Juan Pablo de cómo discernir el rol del activista y del académico. Es una pregunta difícil. A mí no me gusta tanto la idea del intelectual orgánico porque implica que es un intelectual metido muy adentro de un movimiento y que entre otras cosas, digamos, le debe su trayectoria profesional y sus aspiraciones científicas, etcétera, a la dinámica de ese movimiento. Esto pasó mucho en Sudáfrica. Muchos de los intelectuales, por ejemplo, de SWOP hacían parte de COSATU, que era la unión sindical grande que ayudó en el proceso de liberación en Sudáfrica. Pero resulta que COSATU y el ANC, el African National Congress, el Partido de Liberación Nacional, que hoy en día es como el partido único prácticamente de Sudáfrica, tomaron un giro tremendamente problemático. Y hoy en día el ANC está atravesada por procesos de corrupción muy serios. Entonces, cualquier intelectual fiel a la causa de liberación, la causa de la igualdad, la causa de la lucha contra la corrupción y de la democracia, pues debería ser crítico de hoy en día, sobre todo del ANC. A quienes ocupaban un lugar muy dentro de las entrañas de COSATU, eso les ha costado trabajo. Y por eso es que si por intelectual orgánico uno entiende un intelectual que se identifica primero con el movimiento y después con su tarea de intelectual, eso me parece que puede ser muy limitante. Entonces, como trataba de decir en la charla, ¿cómo discernir? Yo no creo que haya una fórmula de discernimiento, sino unos ciertos parámetros de integridad científica y a la vez activista. Científica, que uno, por ejemplo, no va a falsear la información, que uno no va a dejar de recoger la información porque es contraproducente, digamos, para una causa social que se quiere defender. Pero más allá de esos cuidados éticos, metodológicos básicos, hay una gran zona gris en la que uno tiene que negociar prácticamente a diario y tomar decisiones caso por caso, con el fin de, por el otro lado, no traicionar la confianza que se ha depositado en ese investigador porque está haciendo investigación-acción y no investigación clásica. Y por último, el tema de la movilización social. Yo que se haya quedado por fuera de la exposición debe ser más el resultado de cómo lo presenté que como lo quería mostrar, porque la movilización social es un momento fundamental, digamos, del trabajo de investigación-acción. No porque necesariamente haya que movilizarse, que salir a protestar en la calle para ser investigador, actor, sino porque obviamente ese es un espacio fundamental, esencial, de lo que yo llamo ahí audiencias de interacción en las intervenciones públicas. Por eso, en parte de lo que yo he hecho ha sido investigación sobre movimientos sociales y con movimientos sociales. Claro, reconociendo que hay otras formas de poder y que tampoco la investigación-acción necesariamente, como solía pensarse en los 60 y 70, debe ser únicamente con comunidades y únicamente con movimientos sociales. La interacción con el Estado, la interacción con comunidades globales de investigación-acción, creo yo, hoy en día es igualmente importante. Abrimos entonces a preguntas de otras personas que tengan. Entonces, Diana, Daniel y Jessina. César, muchas gracias por la charla. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, me gustaría que hablaras un poquito sobre lo que hay, es decir, muchas de estas organizaciones se fundan de alguna forma en una cultura política de un momento particular, y algo que está pasando en Colombia
es de alguna forma los sujetos políticos con los que se están trabajando se han constituido en minorías muy particulares, es decir, vemos de justicia y en general el trabajo académico y el trabajo muy activista en Colombia se ha ido a trabajar con poblaciones muy específicas y eso tiene que ver con un cambio como más grande de lo que está pasando políticamente, no solo aquí, sino en el mundo entero. Y yo quisiera que nos hablaras un poquito de cuál es la ventaja. Obviamente una de las ventajas, siempre se ha dicho que nadie podía negar la historia de marginalidad de muchas de estas personas, pero cuáles son también las desventajas y cuál sería un poquito la consecuencia de lo que está pasando en términos de cultura política en un lugar como Colombia. La segunda tiene que ver un poco con este primer problema o debate que proponía anteriormente, y es un poquito la construcción de, por lo menos con indígenas, la tremenda falta de discusión frente a la construcción de un otro tremendamente estático. O sea, la academia, en particular la antropología, no ha hecho más que decir, ojo, estamos hablando de culturas dinámicas, etcétera, y tú vas a los textos más digamos en derecho y te encuentras algo tremendamente difícil. Y cuando lo hablas directamente con gente que está haciendo litigio estratégico, te dicen de alguna forma es lo que hay, son las herramientas que hay y tengo que tratar de jugar con ellas. Pero mi preocupación, y eso es alguna preocupación como más personal, es ¿qué pasa si seguimos jugando con las herramientas que hay? Que estoy de acuerdo contigo, cuando este líder en Vera te dice eso es lo que hay, pero esto se trata de otra cosa y no estamos de alguna forma visibilizando de qué realmente se está tratando. Y yo creo que está pasando un poco lo mismo con la cultura. Se está tratando de jugar como con un molde muy particular de lo que debe ser. Muchos de ellos mismos, muchos de los académicos, todos saben que no es así, de alguna forma, pero no estamos dando la discusión frente a lo que sí es, y yo siento que eso trae unas ganancias, pero a largo plazo también tiene consecuencias. Es decir, ganamos pequeñas batallas, en efecto, pero ¿cuál es de alguna forma la consecuencia grandota? Y finalmente entonces es, ¿qué más? O sea, ¿cómo qué hacer? O sea, si pensamos un poquito más allá de estas posibilidades, de estas herramientas jurídicas, ¿cómo más podríamos pensar de alguna forma en una acción participativa política que estuviera un poquito llevarte a algo que no haces, pero como qué hacer si no es por el litigio estratégico? O sea, ¿qué hacer si no es por las herramientas legales? Voy a echar la palabra a Daniel, pero es que mi pregunta engancha muy bien con la última de Diana, entonces te la voy a hacer. En los artículos que leímos se destaca mucho la judicialización de los derechos indígenas. Se problematiza y se analiza su construcción social. ¿Qué otras formas puede o podría teóricamente haber tomado la lucha por los derechos indígenas que no fuera la legal, la vía legal? El otro día en la presentación del libro, de hecho, este mismo líder en Vera contestaba, y la otra señora que no me acuerdo, de la Fundación Vida era, decía que la lucha debería ser política y no judicial o no legal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué herramientas políticas podría haber? Y similar, los derechos indígenas están en Colombia espacializados y son colectivos. ¿De qué otra manera podrían pensarse? Derechos individuales como acción afirmativa, por ejemplo, ¿qué otras consecuencias hubiera tenido tomarlos de esa manera? ¿Qué diferencias haría eso? Buenas tardes, yo soy Daniel Barracín de la Universidad Nacional. Son dos preguntas y mi primera se conecta con lo que iban diciendo la profesora y la compañera, y es pero más sobre la investigación. Uno como sociólogo que nace académicamente en la sociología, a diferencia de usted que nació en el derecho, uno cómo hace, pues yo me interesan los temas ambientales, la investigación ambiental, y lo que me he dado cuenta, no sé si me equivoco, es que hay mucha teoría de justicia y derecho dentro del debate ambiental. Entonces, reposición de tierras, commodities, mercados de carbono, etcétera, son temas muy de derechos. Entonces uno como hace como sociólogo, si es que se tiene que empapar algo de derechos, sin excluirse a la sociología obviamente y a otros, sino meterse más que tanto meterse,
y cómo eso juega desde que uno sale como sociólogo a investigar temas ambientales, el problema con la teoría de la justicia. Y la otra pregunta es cómo se hace esta investigación de derecho, de justicia, pero no con comunidades indígenas y afro, sino por ejemplo con comunidades urbanas, con comunidades que no tienen, que posiblemente sean desplazadas de sus territorios, que no tienen tierras, que por ejemplo luchan con los humedales dentro de Bogotá, con los cerros orientales en Bogotá y ese tipo de cosas. Son esos dos elementos. Mi nombre es Yesenia Mojica, soy estudiante de Sociología de la Nacional y de Administración Pública en la ESAB. Tengo 3 preguntas y una está orientada a lo que planteaba Sauce, frente a la organización como una espada del molino. Y yo también tenía una discusión frente a eso y era más cómo o cuál es el lugar del sociólogo público en la consolidación de la organización comunitaria, popular, indígena, afrodescendiente o campesina, una organización sólida que llegue en un ámbito estratégico, por ejemplo, a blindar las acciones jurídicas, es decir, acompañarlas, a hacer la comunidad que respalda, la comunidad que está agenciando los procesos más allá del ejercicio de un profesional o de un intelectual orgánico, bueno, como se le quiera llamar al sujeto que está generando ese ejercicio. Una segunda pregunta es también conocer qué opinión le merece otro tema que se ha venido agenciando desde las comunidades campesinas y es la consulta previa para comunidades campesinas. El reconocimiento que se considera necesario y ausente en la Constitución Política de Colombia del campesinado como una identidad y en ese sentido todas las falencias o inequidades, si se quiere, en términos, por ejemplo, de territorios colectivos y de derechos colectivos también. Y una tercera que también pues, me ha generado mucha discusión, tanto desde esta cátedra como desde otras reflexiones anteriores, y es si hablar de sociología pública realmente se puede hablar desde un campo disciplinar único. Es decir, si por ejemplo usted hablaba de su intervención en lo público, por decirlo de alguna manera, desde el lugar del derecho, desde lo jurídico, desde el lugar, no sé, digamos, del comunicador social, pero creo que ese ejercicio de intervención pública en la sociedad requiere de un campo más transdisciplinar que no puede limitarse a la sociología, pero que la sociología sí tiene un lugar particular en esa discusión. Entonces, la pregunta es más, ¿la sociología para usted realmente tiene un lugar importante en esa discusión? ¿Debe relacionarse transdisciplinarmente con otras disciplinas? Pues responde lo que puedas, Sí. lo que elijas. Pues muchas gracias de nuevo. Estas preguntas están bien interesantes. Tomo nota porque todas van a servir para seguir pensando y ojalá escribiendo y refinando estas ideas y desechando otras, claro. En relación con las preguntas de Diana, las dos primeras las respondo y luego la tercera la uno con otras inquietudes similares, la de María José y otras que han sido expresadas. Entonces, en relación con el trabajo con poblaciones específicas. Eso es cierto, esa es una tendencia que ha habido por razones que sociológicamente se podrían explicar bien. Un sociólogo haría bien ese trabajo de rastrear las influencias, por ejemplo, internacionales, de financiación, de tendencias de atención a unas poblaciones y no a otras. Yo mencioné, por ejemplo, un vacío que hay en Colombia evidente en relación con el trabajo sobre derechos de las personas con discapacidad. Eso en otros países es un ámbito gigantesco de trabajo y aquí tenemos el lío pues, de que entrar a una universidad y pues no esta, sino la mía, etcétera, pues no hay por dónde, no hay una rampa, etcétera, etcétera. En tanto que tenemos una atención gigantesca, pero no anticipada a temas como la consulta previa. Como saben bien Majo y Diana también incluso un poco antes, nosotros arrancamos el Observatorio de Discriminación Racial cuando casi nadie hablaba de discriminación racial. De repente, no por nosotros simplemente o tuvimos suerte o leímos mínimamente bien el contexto y justo entonces empezó todo el empujón del Tratado de Libre Comercio, la presión sobre el gobierno Uribe para que hiciera algo en relación con la discriminación racial, Y hoy en día, entonces estamos en una situación en la que el gobierno, y pasado mañana tengo que ir al ministerio a eso, estableció un observatorio de discriminación racial que es copiado hasta el nombre del nuestro. Entonces, y pasado mañana y el viernes estamos de anfitriones de
como de clones del observatorio, de ideas similares al observatorio, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Guatemala y México. Entonces no es solamente, y Bolivia. Entonces no es solamente una tendencia nacional, sino que algo pasó que puso ese tema sobre la mesa y explotó de una manera que hace 6 años era imposible anticipar. Hace 6 años ese trabajo era como hoy comenzaron ustedes y ojalá la comiencen, trabajos de investigación, acción sobre los derechos de las personas con discapacidad física, mental. Eso es lo que yo pienso que un científico social bien bueno podría rastrear, y hay personas que lo han hecho muy bien en relación con otros derechos. Por ejemplo, Saline lo hizo muy bien con la violencia doméstica. ¿Por qué la violencia doméstica despegó como un tema de derechos humanos cuando no era visto de esa manera? Entonces para una pregunta de qué pueden hacer los sociólogos, en parte Yesenia, es eso: rastrear los orígenes, establecer conexiones muy bien, ver las estructuras más amplias, etc. Eso tiene que ver también con cosas que no se anticipaban, y es el boom de la industria extractiva, que obviamente exacerbó los conflictos. También hay una base material, porque digamos, un sociólogo también cree que hay una base material fuerte para todos estos cambios también científicos, y en parte tiene que ver con que hoy en día, objetivamente, si es que esa palabra se puede utilizar bien, hay una base de conflictos, de la existencia de conflictos en toda América Latina, y hay observatorio de conflictos ambientales en Perú que muestra cómo se ha multiplicado este tipo de disputas alrededor de la región, simplemente porque los precios estamos en un superciclo de las commodities, de las materias primas. El oro se disparó, el carbón se disparó, China está demandando como nunca cobre, en fin. Entonces toda esa presión generó una presión a la vez sobre territorios que antes eran considerados baldíos o que no le importaban a nadie. ¿Por qué el Estado colombiano firmó con tanta tranquilidad la ley 70 del año 93, que establece los territorios colectivos de las comunidades negras? Porque nadie se imaginaba que esos iban a ser los depósitos de oro en los que iban a estar paradas esas comunidades que hoy en día quisiera desplazar más de una compañía minera, o más de un grupo afín, o más de un frente guerrillero. Entonces, todo eso ayuda a explicar. Ahora, la pregunta de Diana tiene que ver más con cuáles son las ventajas. Son evidentes, es decir, ya las dijiste tú mismo. Se trabajan temas y se visibilizan poblaciones que antes estaban marginadas, lo que Margarita Sergen llama el revés de la nación, es decir, lo que era el otro de la nación como fue contada tradicionalmente, los indígenas, los negros, etc. Pero ¿qué desventajas tiene? Yo creo que sí tiene desventajas, y esas las veo tanto en el trabajo académico como en el trabajo activista. Y es una desventaja de balcanización, digamos, de los estudios y del activismo. En los estudios, por ejemplo, hoy en día hay una tendencia fuerte a, por ejemplo, los estudios de raza, que antes no tenían un estatus, en sociología siempre han tenido un estatus internacional, etcétera, pero no tenían muchos cultivadores, mucha gente que hiciera estudios sobre discriminación racial. Hoy en día hay más, no es suficiente, pero rápidamente entonces, como también resulta interesante hacer estudios sobre afrocolombianos rurales, entonces comienza a haber un movimiento de gravedad, una fuerza de gravedad hacia eso versus urbanos, mujeres negras versus el resto de la población, etcétera, etcétera. En Colombia hay una división muy fuerte y un impasse, digamos, teórico-empírico, que tiene que ver con la conexión o la confusión entre estudios de etnicidad y de raza. Dado que las comunidades negras en Colombia fueron etnicizadas en la Constitución del 91 y la Ley 70 del 93, hay una incertidumbre académica en la que esos conceptos no están claros, en los que se habla indistintamente de las dos cosas, y por tanto entonces ahí yo veo riesgos de confusión y de fragmentación, pero todavía los veo más claros, más desventajas en el ámbito de la acción. ¿Por qué? Ha habido muchas más de una reunión en la que a mí me ha tocado escuchar lo siguiente: es que el gobierno de Bogotá le está dando todo a la gente LGBT, no le para bolas a los negros. Es que para el gobierno X nacional, entonces es importante entregarles cosas a los indígenas, pero no les importan las mujeres. Entonces, esa idea, digamos, esa fragmentación de los movimientos sociales, lo contrario, digamos, a los movimientos arcoíris, yo creo que ha pasado y está pasando en Colombia.
en que hay una suma de minorías que no tienen posibilidades todavía ni prácticas ni teóricas de traducción mutua. Y esto está minando fuertemente la capacidad de movilización. ¿Por qué? Porque cuando se movilizan, entonces se movilizan los cafeteros, se movilizan los indígenas, por otro lado, se movilizan las mujeres el Día de la Mujer, se moviliza la población LGBT en relación con su ley específica. Pero yo no he visto, y he intentado, hicimos una vez un debate en Los Andes tratando de traer diferentes movimientos, una manifestación fuerte, clara y decidida, por ejemplo, de las organizaciones LGBTI en relación con el respeto a los derechos colectivos de los indígenas y los afros. Y viceversa. Entonces, lo que se ha logrado en los países, y aquí digamos, son contextos muy diferentes, pero piensen ustedes lo que se ha hecho en movimientos como en Brasil, del Partido de los Trabajadores, o el Frente Amplio en Uruguay, de tratar de hacer frentes de agregación de movilizaciones que de otra manera serían minoritarias. Y entre otras cosas, por eso el progresismo en Colombia está en líos, porque no hay forma de articulación y de sumatoria de esos descontentos y esas marginaciones. En relación, voy a pasar más rápido por las otras preguntas porque si no, no terminamos nunca. En relación con el otro y lo que importa y lo que nosotros sabemos que es el problema y la porosidad de las identidades y el dinamismo de las culturas y cómo terminan siendo litigadas y definidas con propósitos estratégicos. Es una pregunta complicadísima, dificilísima de responder, entre otras cosas porque tiene ahí sí los lados investigativo y activistas se mueven como en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista académico, entonces, yo puedo escribir que la consulta previa es ambigua, pero yo no puedo decir eso tan claro y tan duro frente a una comunidad de políticas públicas, porque si yo salgo y escribo una columna diciendo es que la consulta previa es como arma de doble filo, va a ser leído como un endoso de la posición contra la consulta previa, la cual requiere ciertas categorías estáticas. Una consulta previa requiere que se pueda reconocer de alguna manera quién es parte de una comunidad indígena y quién no es parte de una comunidad indígena. Pues todos sabemos los problemas que tienen esas fronteras y Diana los ha estudiado profesionalmente. Por eso es que ahí sí hay como una especie de pérdida o de sacrificio que se tiene que hacer. En un momento uno tiene que decir, bueno, yo no puedo a la vez ser igualmente preciso empíricamente y teóricamente que eficaz de forma activista. Y termina uno, y eso hay que reconocerlo, digamos, sacrificando algo de una cosa para poder funcionar en la otra, sin tocar límites. Por ejemplo, yo no sé, yo creo, yo dije, no, sin falsificar información, sin faltar, digamos, al trabajo sistemático con base empírica, pero sí sabiendo que, leyendo las audiencias, de tal manera que uno sabe que si cuenta la historia como la contaría a un grupo de académicos, esa historia sería terriblemente malinterpretada en una audiencia, por ejemplo, activista o de políticas públicas. Es decir, si en las columnas que me tocó escribir de respuesta a las críticas muy duras que le hicieron la consulta previa diciendo que los indígenas estaban corrompiendo, yo hubiera salido, sí, es que la consulta previa tiene dos caras, una de dominación y otra de emancipación. Pues dicen, este tipo está en contra de la consulta previa y entonces tenemos razón quienes la estamos criticando. Y eso no era lo que yo quería decir. Entonces en la traducción entre un lenguaje y otro se pierde algo o mucho de precisión y de sutileza empírica y teórica. Ahora, eso puede tener el efecto segundo que mencionaba Diana, y es que entonces se dilaten, se pospongan aquellos debates de fondo. Yo creo que ese es un problema serio y ese sí me parece que es como definitorio. ¿Por qué? Porque si resulta que uno se pone el sombrero más de activista y más de abogado y eso le impide reconocer que es que realmente los problemas de fondo son otros, creo que uno le está haciendo un terrible daño a la conversación teórica y activista sobre esos temas. Yo creo que lo que tiene que hacer cualquiera que practique el derecho, digamos, es como, por eso la respuesta doble a la pregunta inicial de Sebastián.
no decir que, no salirse, digamos, de manera desesperanzada y escéptica diciendo el derecho es solamente el rostro de la superestructura, etcétera, etcétera, pero tampoco decir es que si se profundiza la consulta, la llevamos a las últimas consecuencias, entonces eso va a ser la salvación del medio ambiente y la cultura en Colombia. Pues no, evidentemente no, y eso entronca con la tercera pregunta y la de Majo y la que hacía de alguna manera también Yesenia en una de sus tres preguntas, y es la movilización política. Yo estoy totalmente de acuerdo en que estas formas de reclamación podrían ser canalizadas de otra manera. Y en otros países han sido reclamadas, el estudio comparado ahí es muy útil, porque en otros países han sido canalizadas de maneras muy, muy distintas. Entonces, la lucha territorial en países como, a ver, pongamos un ejemplo, es que no hay muchos ejemplos esperanzadores, pero porque en el caso de Colombia, para este tema, como es tan sensible, el legalismo ha servido para avanzar. Pero pongamos, yo obviamente los ejemplos que me ocurren son Ecuador y Bolivia. Lo que pasa es que tomaron un giro desesperanzador bastante fuerte en la implementación de esos compromisos constitucionales. Entonces imagínense una movilización que hubo detrás de la subida, el ascenso del MAS al poder. El primer indígena llega al poder en Bolivia. O la movilización inicial que hubo en Ecuador detrás de la constituyente del 2008, en la que el movimiento indígena, la CONAIE, etcétera, estuvo no solamente como alzando en hombros la primera elección de Correa, sino también llevando a constituyentes y poniendo dentro de la constitución del Ecuador, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, de la Pachamama. No fueron las cortes, fue pura movilización política. El asunto es que después, por falta de legalismo y por falta de algunos amortiguadores jurídicos, después personalidades muy fuertes, políticas, Evo Morales, Rafael Correa, han echado para atrás fuertemente, han puesto un freno muy fuerte a la implementación de esos compromisos constitucionales. Hasta el punto que, como les cuento, el estudio del caso tercero de este libro que estoy terminando es el de Sarayaco, hoy en día hay un divorcio abierto en esta elección. Correa le dio una entrevista a la New Left Review donde decía que todo ese ambientalismo, etcétera, de su antiguo vicepresidente Alberto Acosta y de los indígenas es de izquierda infantil, que no entienden que para poder distribuir hay que generar plata y que la plata está en los recursos naturales, en el petróleo, entonces pues, ellos se vayan con sus sueños de utopía verde a otro lado. Eso, yo estoy poniéndolo en términos mucho más amables de los que él utiliza en esa entrevista. Entonces, esa es una vía por la cual se podría canalizar y se pueden canalizar, y cuando vamos a otros temas, por ejemplo, los derechos sociales, a la vivienda, a la alimentación, etc. Pues en países como en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México han procedido, han avanzado por vías de movilización social o de un partido como Progre que ha llegado al poder, como en el caso brasilero o en el caso uruguayo, y eso en Colombia se echa de menos. Porque claro, cuando no es la Corte Constitucional o cuando no son los litigantes estratégicos los que pueden avanzar, porque eso tiene muchos límites, entonces se echa de menos la movilización política. Un tema, por ejemplo, que en Colombia anda quieto y que no ha avanzado tanto, por ejemplo, es el derecho a la salud, una cosa básica. No hay un movimiento fuerte del movimiento de la salud que en otras partes, como en Sudáfrica, por ejemplo, que fue un movimiento por los antirretrovirales que después endosó la Corte Constitucional, pero realmente que venía desde abajo. Entonces, O el agua. O el agua, o el derecho al agua, exactamente, ese es un buen ejemplo. Ahora, claro, es difícil decir, y esa es otra pregunta parecida a la primera de Sebastián, de si el legalismo le está quitando espacio a la movilización política. Ahí de nuevo, y ya no se van a sorprender porque he dado la misma respuesta como 3 veces, yo no lo veo de blanco y negro y veo el derecho como una muleta que a veces puede ser poderosa, pero una muleta y nada más. Yo preferiría 1000 veces, y lo he escrito a veces en columnas, a pesar de que, por ejemplo, organizaciones como de justicia, el programa de justicia global en los Andes ha litigado casos en relación con los derechos de la pareja del mismo sexo. Ustedes ven la contraofensiva, digamos, de sectores conservadores en relación con esos derechos. Ahí lo que falta sería una movilización política que llegara al Congreso y presionara al Congreso para sacar una ley favorable a las parejas del mismo sexo. Eso hace falta porque el movimiento
de los derechos de las parejas del mismo sexo se ha montado fuertemente sobre litigios exitosos, que obviamente yo comparto, que incluso alguno ha ayudado o ha ayudado a investigar, etcétera, pero que llega un momento en que esa fuerza se agota. Y lo único que valdría para poder avanzar en esa causa sería que hubiera un contrapeso político al de sectores conservadores que sí se reúnen cada domingo de otras naciones y están muy bien organizados. Y tienen incluso como una lista negra de organizaciones como aquellas en las que trabajamos que dicen que estos son los los inmorales, los que militan la causa de los derechos de la población no LGBT, etc. Voy cerrando y voy a hacer más rápido porque es que las preguntas son tan buenas que me cuesta trabajo dar respuestas muy concisas. En relación con la pregunta sobre los derechos, otras formas de reclamación de derechos indígenas y en el caso colombiano, afrocolombianos. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay otras maneras, no colectivas sino espaciales, de avanzar en esos derechos. Por eso el Observatorio de Discriminación Racial al mismo tiempo hace trabajos como los que estamos haciendo con Majo o con Sebastián en relación con discriminación pura racial. Y ahí intentamos, y desde el punto de vista de políticas públicas, estamos trabajando fuertemente en acciones afirmativas para no esencializar esta idea de cultura por un lado, pero por otro lado para reconocer datos, hechos sociológicos que tienen que ver con formas de discriminación que no pasan por estar afincados en un territorio y confinados a una cultura que se reconoce como otra. Termino entonces con las preguntas más sobre la sociología que te hacían Daniel y Yesenia. La verdad, y esto es un asunto también de preferencias personales y de lecturas profesionales, la última preocupación que yo tengo en la lista larga de preocupaciones que tienen que ver con este tipo de trabajo es defender las fronteras de la sociología. Por eso es que de hecho aquí yo le cambié el título de Sociología Pública, Investigación y Acción, y eso se me hace un salto absolutamente libre y tranquilo. No siento que pierdo nada, a pesar de que estimo mucho la disciplina en la que hice mi doctorado, tengo muy buenas relaciones, trabajo con sociólogos y yo mismo, obviamente mi investigación está informada por métodos sociológicos, teoría social, etcétera, etcétera. Pero dado la lista larga de otras preocupaciones, como la relevancia pública, como la sistematicidad de la investigación, como el diálogo con diferentes audiencias, entonces me parece que esa defensa de los límites disciplinarios se vuelve un obstáculo y no un conducto para hacer ese tipo de trabajo. Entonces yo me siento mucho más cómodo haciendo trabajo interdisciplinario. Y por último, si llegan, por ejemplo, el caso de Michael Brewer, que quería publicar esto en Current Sociology, entonces pues dice, listo, entonces va a ser una revista que se llama Current Sociology, pues tengo que ponerle algo de sociología, pues no se van a sentir, digamos, desatendidos, etc. En Sudáfrica tuvimos una discusión sobre esto, porque los autores del artículo de Sudáfrica y quienes hoy día están como formándose como investigadores en SWOP son sociólogos y ellos y ellas están tratando de formar una buena escuela de sociología, una buena facultad de sociología. Entonces, para ellos es importante saber qué tan sociológico es ese trabajo. Entonces, todo el tiempo me preguntaban cuando yo hacía esto, dicen, bueno, pero ¿qué tiene esto de sociología? Entonces yo les decía, pues todo es sociología, todo porque ese trabajo tiene métodos puros sacados de manuales de sociología, tiene teoría social por todo lado, tiene tradición en América Latina por lo menos de investigación y acción dentro de sociología. Pero ellos querían ver era dónde lo podían enmarcar dentro de los subcampos de sociología, qué método que pudieran utilizar, que se pudieran llamar sociológico, podía ser, cómo se podía dictar una clase que dentro de un departamento de sociología que no fuera vista como flojita y relleno de investigación, acción, etc. A mí me parecía un poco descabellada la insistencia, pero después de conversar con ellas, porque la mayor parte son profesoras muy buenas sociólogas surafricanas, entendía, digamos, que en el contexto surafricano eso es importante. Y si yo tuviera esa presión, pues también estaría diciendo, no, ¿cuál investigación y acción? Entonces sociología pública, y tratando de legitimar eso dentro del trabajo disciplinario en sociología ya. Probablemente aquí yo no tengo la ubicación institucional que me genere esa presión y en cambio sí tengo la presión de tratar de traer la mayor cantidad de gente de diferentes disciplinas que esté interesada en hacer investigación y acción.
Esa sí es mi preocupación. Entonces, que Daniel quiere estudiar Derecho y Geografía y Biología, porque sin eso no se puede hacer estudios socioambientales, me parece maravilloso. Yo le diría, hágalo y hágalo ya, porque solamente con Sociología, o solamente con Derecho, o solamente con Antropología, no va a poder. Una cosa muy interesante que tiene este giro hacia la preocupación por el cambio climático, por los límites al crecimiento, etc., es que lo fuerzan a uno no solamente a ver otras ciencias sociales, sino a ver otras ciencias. Por ejemplo, me imagino en la maestría de Sebastián en Geografía, muchos de los temas interesantes, e incluso que se vuelven como intrigantes para uno porque son novedosos teóricamente, vienen más como de biología. Entonces la biología, las ciencias vivas, dado que estamos en un planeta que está amenazando la vida, se vuelve muy interesante y muy relevante. Entonces, si quieren, como un consejo, como me pedía consejo, yo no es que diga consejos, pero usted lo pidió, es, pues, tome herramientas del derecho que no tiene. Hay mucha gente que se intimida porque sí es acartonado, es aburrido, puede ser ladrilludo, etcétera, pero no tiene que ser así. Y segundo, tome herramientas de otras disciplinas, geografía, biología, y si uno quiere transmitir este tipo de conocimiento de una manera más eficaz, pues debería aprender de ciencias como el diseño, como las ciencias más creativas que de las que uno normalmente cultiva. Y eso entonces ayuda a responder tu primera pregunta. Y cierro simplemente con la pregunta sobre los campesinos. Esta pregunta se ha vuelto importante incluso prácticamente. En Perú se ha vuelto el lío de la consulta previa, porque en Perú el conteo de pueblos indígenas o de personas indígenas es radicalmente distinto si uno incluye a los indígenas de la sierra en contraposición con los indígenas del Amazonas, los amazónicos, porque en la sierra obviamente vive la mayor parte de la población, y si uno lo ve desde Colombia y dice, no, pues esta gente tiene como vida comunitaria indígena, economías también bastante propias, comunitarias, pero por otro lado, tradicionalmente la izquierda y el gobierno nacional popular de los años 70 promovió la idea de que la forma de que esas comunidades prosperaran era dejando la identidad indígena y volviéndose campesinos. Entonces hay un proceso, digamos, de reindigenización en muchas de esas comunidades que dejan en el limbo cómo se van a tratar. En Colombia no ha sido tan fuerte, aunque pues Diana podría dar una respuesta más certera porque ya ha estudiado de la relación, los conflictos entre campesinos e indígenas en la Sierra Nevada, pero realmente si uno incluso va más allá, la reclamación de la consulta previa puede ser leída como una reclamación de democracia radical participativa, y también entonces vendría a aplicarse a comunidades urbanas, que es una idea del derecho ambiental a propósito, que no hay, la idea de consulta surgió desde del derecho ambiental, no el derecho indígena, y la idea que los afectados por daños de largo plazo deben tener algo que decir cuando se va a tomar ese tipo de decisiones. Dejo ahí porque creo que ya nos hemos pasado bastante. Bueno, te agradecemos, César, por haber venido.